Es el país más pequeño y menos poblado del mundo. Y está repleto de estadísticas que parecen no tener sentido. Te invitamos a conocer por qué existe la Ciudad del Vaticano. Con 882 habitantes y 49 hectáreas de extensión, la Ciudad del Vaticano aparece en el último puesto a nivel mundial tanto por la cantidad de población como por su tamaño. Y no por poco, sino por una diferencia enorme. Pensemos que los siguientes países menos poblados, Tuvalu y Nauru, tienen 12 y 13 veces más población. Y ni hablar de lo que sucede si nos vamos al otro extremo de la tabla. Para llegar a los habitantes de India tendremos que multiplicar a los del Vaticano por 1,6 millones. Con el tamaño las comparaciones son todavía más extremas. No tanto con el más cercano. Para llegar a la superficie de Mónaco solo hay que cuadruplicar al Vaticano. Pero para el siguiente, Nauru, habrá que multiplicar por 43. Si nos vamos al otro extremo, la comparación es demencial. En la superficie de Rusia entran nada menos que 35 millones de vaticanos. Ahora una analogía más extraña. Si el Vaticano tuviera la superficie de Rusia y se mantuviera la proporción, Rusia llegaría a los 600 billones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1 millón de veces el planeta Tierra. Si imaginamos una esfera con esa superficie, tendría que tener un diámetro de casi 14 millones de kilómetros, es decir, 36 veces más grande que la distancia que separa a la Tierra de la Luna. Tan pequeño es el Vaticano que si nos proponemos recorrer toda su frontera a pie, solo tardaremos 1 hora. Y ahí va otra particularidad. Es un país enclavado, está completamente rodeado por otro, Italia. No es el único del mundo. San Marino también está enclavado en Italia y Lesoto en Sudáfrica. Pero hay una diferencia. El Vaticano está rodeado por una sola ciudad, Roma. Es decir, la capital de un país contiene dentro de sus límites a otro estado. Estas no son las características más llamativas del lugar, pero antes de continuar te queremos hablar de CyberGhost, el servicio que auspicia este video. Es una VPN que te permite proteger tu privacidad digital. Tu tráfico se cifra y redirige a través de servidores seguros ubicados en más de 100 países, por lo que nadie podrá rastrear tu actividad en línea. Pero además te brinda la oportunidad de conectarte como si estuvieras en otro país. De esta forma podrás acceder a contenido que cuenta con restricciones geográficas. Lo que pasa es que los catálogos de muchas plataformas varían según el lugar en el que te encuentres. Por lo que con CyberGhost podrás acceder a muchas más series y películas. O incluso lo contrario. Si te vas de viaje a otro país, tal vez quieras conectarte como si estuvieras en el tuyo. Por ejemplo, ahora se viene el Mundial de Fútbol. Si justo estás de viaje, podrás verlo como si estuvieras en tu casa. CyberGhost tiene 38 millones de usuarios y una calificación excelente en Trustpilot. Ah, y otra ventaja clave, con una sola cuenta podrás proteger hasta 7 dispositivos distintos. En este QR y en el link que está en la descripción les dejamos una oferta única. Solo 2,03 euros al mes con 4 meses gratis, lo que equivale a un descuento del 83%. Además tendrán una garantía de reembolso de 45 días. De vuelta en el país más pequeño del planeta, hay varios datos que, por la escala, parecen difíciles de creer. Por ejemplo, una iglesia ocupa el 7% de todo el país. La famosa Basílica de San Pedro es enorme. Si estamos en el Vaticano, lo más que podremos alejarnos de ese templo será 546 metros. Igualmente, para algunos no es la iglesia más grande del catolicismo. Hay fuentes que señalan que la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, ubicada en Yamoussoukro, Costa de Marfil, es aún más extensa. Pero depende de qué se contabilice como parte del edificio, por lo que no existe un consenso respecto al dato. Además de ser un sitio religioso emblemático, también es un destino turístico muy relevante. Millones de visitantes ingresan cada año al pequeño territorio. Pensemos que solamente a los museos vaticanos entraron en el último año 6,8 millones de turistas. Esto significa que hay 7.700 visitantes por cada uno de los habitantes del país. La analogía que podemos imaginar casi que no tiene sentido. Si India tuviera esa proporción de visitantes, llegaría a casi 11 billones, algo así como 1.300 veces la población mundial actual. Otra faceta que roza el absurdo es la que tiene que ver con la correspondencia. En la Ciudad del Vaticano hay 26 buzones, algo así como uno cada 34 habitantes, o 59 buzones por kilómetro cuadrado. El servicio postal, que también se encarga de la filatelia, tiene 43 empleados. Esto daría un promedio de 1 cada 20 residentes del país. De vuelta el ejemplo con el país asiático. Es como si en India hubiera más de 70 millones de empleados en el servicio postal.
En la misma línea, en el último año se realizaron 700.000 envíos certificados y se vendieron casi 800.000 sellos, lo que arroja la insólita cifra de unos 900 sellos vendidos por habitante. Esto nos deja en claro que se trata de un territorio único, en el que no solo hay actividad de los residentes, sino sobre todo de los visitantes. Tal vez la exageración más extrema la podemos encontrar con León XIV. El Papa de la Iglesia Católica es obviamente uno de los residentes del lugar. Si se mantuviera la proporción de un papa cada 800 personas, tendríamos más de 9 millones de papas en el mundo. O si lo pensamos en territorio, 2 por kilómetro cuadrado. Más de 300 millones de papas en todo el mundo. Lo que podría ser más extremo, pero no lo es la densidad de población. 1.800 habitantes por kilómetro cuadrado es un número alto, pero se encuentra por debajo de los registros de Bahrein, Singapur y Mónaco. Lo que sí es muy extraño es la estructura de esa población. A nivel mundial, el 10% de las personas tienen más de 65 años. Sin embargo, en este microestado europeo esa proporción llega al 45%. A contramano, los menores de 5 años son el 2%, una cuarta parte de lo que sucede a nivel global. Hasta el momento hablamos de los habitantes del lugar, pero es muy distinto si nos referimos a la nacionalidad. Es que la manera en la que se otorga es muy particular. En la mayoría de los países del mundo, la nacionalidad se suele dar si tus padres la tienen o si naciste en el territorio. En el Vaticano, en cambio, se otorga a las personas que cumplen determinadas funciones como los diplomáticos. Pero una vez que se deja de tener ese rol, expira también esa posibilidad. Sucede algo muy particular con los nacimientos. Bueno, con los nacimientos hipotéticos, porque no hay lugares preparados para que alguien nazca dentro del Vaticano. Si una mujer diera luz allí, el bebé no tendría nacionalidad vaticana sino italiana, gracias a un convenio firmado entre ambos estados. Es decir, alguien nace en el territorio de un país, pero obtiene automáticamente la nacionalidad de otro. A nivel político, el Vaticano también es realmente muy extraño. Por empezar, es una de las 6 monarquías absolutas que hay en el mundo, junto con Arabia Saudita, Brunei, Qatar, Eswatini y Omán. Y es la única teocracia de Europa. Está claro que hay un vínculo muy estrecho con la Iglesia Católica, pero tampoco son sinónimos. Incluso a veces se confunde con la Santa Sede, que es el sujeto de derecho internacional que tiene representación en organismos internacionales, como la ONU. La Santa Sede, que ejerce la autoridad en la Iglesia Católica, tiene relaciones diplomáticas con 180 países, y su historia se remonta a los orígenes del catolicismo. La Ciudad del Vaticano, en cambio, es más reciente. De alguna manera, es el territorio sobre el que se asienta la autoridad de la Santa Sede. La configuración y fronteras actuales del Vaticano datan de 1929 y surgen a partir de un acuerdo con Italia. En el pasado, los papas de la Iglesia Católica, además de la parte religiosa, ejercían autoridad política sobre los estados pontificios, que eran bastante más extensos. Incluían Roma y demás regiones que hoy son parte de Italia. Con la unificación italiana, en la segunda mitad del siglo XIX dejaron de existir. Entonces, los papas de la Iglesia Católica ya no ejercían autoridad política sobre ningún lugar en particular. Esto fue un problema durante varias décadas con Italia, hasta que se encontró la solución con la creación del Vaticano. Se reconocía un territorio realmente pequeño en el que la Iglesia ejercía soberanía y que se mantenía independiente de Italia, más allá del vínculo evidente entre ambos. Esto dio como resultado esta extrañísima configuración, con una frontera de solo 3 kilómetros y un estado único, repleto de visitantes, con pocos habitantes y gobernado por una autoridad religiosa. ¿Cómo sería el mundo si hubiera muchos más microestados como este? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que te dejamos el QR y el link para que accedas a la mejor oferta de CyberGhost VPN. Por solo 2,03 euros por mes tendrás mayor acceso a las plataformas, seguridad total y garantía de devolución de tu dinero. ¡Hasta la próxima!